Hebreos 9, del 23 al 28. Dice así la palabra de Dios: el sacrificio de Cristo quita el pecado. Fue pues, todos, necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Padre Santo, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque son palabras que han salido de tu esencia como Dios santo, Dios puro, Dios sabio, creador del cielo y del universo y de todo lo que hay en este mundo, Señor, creador de nosotros, y también formas esa nueva criatura en nosotros, esa nueva creación en nosotros los que hemos creído en ti. Señor, queremos entender tu palabra. Para poder entender tu palabra necesitamos la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón, que nos relaje en este momento para que podamos entenderte, Señor. Gracias porque tú te has placido en enseñarnos en lo personal a cada uno de nosotros. Te doy gracias por la visita aquí, Señor, y háblanos en el nombre del Señor Jesucristo, a quien damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero invitarles también a que me sigan en la lectura. Hechos capítulo 1, versículo del 6 hasta el 11. También 6 versículos. Vamos a leer. 6 leímos en Hebreos, capítulo 9, del 23 al 28. Ahora vamos a leer Hechos de 1, del 6 al 11. Pero voy a leerlo acá. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo el Señor Jesucristo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, el Señor Jesucristo fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Quiero volver a repetir el versículo 7 para enfatizar. Y les dijo, Jesús les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, hermanos, ¿qué puso el Padre en su sola potestad? El día que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. Ustedes ven muchas religiones, muchas
muchos grupos por ahí que dicen, hasta le atribuyeron a un predicador bautista que el Señor Jesucristo venía el 19 de julio. Y pasó el 19 de julio y no vino. ¿Por qué, hermanos? Porque se pasan poniendo fechas de cuándo el Señor va a venir por segunda vez. Y eso dice la Biblia aquí. El Padre, Dios, Padre Celestial, puso eso en su sola potestad. Solamente Él sabía cuando el Señor Jesucristo mencionó estas palabras. No tenemos fecha de la segunda venida del Señor Jesucristo, según la Biblia. Y el otro versículo que quiero recalcar es el versículo 11, y sobre todo la parte final del versículo 11. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Según los estudiosos de la Biblia, el Señor va a venir a aparecerse en el mismo lugar donde ascendió el Señor Jesucristo. Sin duda, el Señor aparecerá por segunda vez. Y este es el mensaje de esta tarde, hermanos. Cristo aparecerá por segunda vez. Pero quiero que tengan en cuenta esta palabra, aparecerá. O sea, de una manera visible. Porque yo les pregunto a ustedes, los creyentes, ¿Jesucristo estará en medio de nosotros? Claro que sí está en medio de nosotros. Pero se va a hacer visible en la segunda venida, todo ojo le verá, dice la Biblia. Así que el Señor Jesucristo está en medio de nosotros, pero un día aparecerá por segunda vez. Dios ha tenido todos los tiempos bajo su potestad, pero la segunda venida del Señor Jesucristo, solo Él la fijó. Según Hebreos capítulo 9, del versículo del 23 al 28, encontramos que Jesucristo aparecerá por segunda vez, y quisiera tomar estos textos para estos 6 versículos de Hebreos 9, 23 al 28 para hacer esta pregunta. ¿Qué se tiene que dar o qué se tiene que ver para que el Señor Jesucristo aparezca por segunda vez? Conforme al orden de los versículos del 23 al 28, vamos a revisar 7 partes que ya han sucedido, que están sucediendo y que sucederán para que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. La primera parte que quisiera mencionar está en el versículo 23, así vamos a ir en el 24 y así sucesivamente, ¿verdad? En el versículo 23 dice: fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. En el capítulo 9 y en casi todo el libro de Hebreos se está hablando del tabernáculo. Tabernáculo, una tienda de campaña que Dios mandó a hacer con detalles minuciosos, medidas y todo cómo se iba a hacer ese tabernáculo. Entonces el escritor de Hebreos está diciendo, así como ustedes ven el tabernáculo, es figura de lo celestial. Entonces la primera parte que queremos ver son las cosas celestiales. El mundo fue creado con un plano y un sistema celestial. El mundo no fue creado para que el hombre viviera en la carne, viviera en carnalidad, viviera en pecado. El mundo fue creado para que el hombre se relacionara con Dios. Y como Dios es celestial, Dios es santo, así quería Dios que fuera el hombre. Figura de lo celestial, modelo de lo celestial. Cuando el hombre pecó, Dios le presentó una vestimenta de pieles. Ese es el primer modelo que saca Dios para que el hombre se vista, el primer modelo. También tenemos el modelo del tabernáculo, tenemos el modelo del templo, tenemos el modelo de la ley, pero el último modelo, por excelencia, es el Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro modelo por excelencia. Así como Jesucristo vivió en este mundo relacionándose con Dios, así quería Dios que el hombre se relacionara con Él.
Dice la Biblia, en Lucas 12:13, que hubo una multitud de huestes celestiales que anunciaron la venida del Señor Jesucristo. Huestes celestiales, las cosas celestiales. Jesús a Nicodemo le dijo, si no creéis lo terrenal, ¿cómo creeréis lo celestial? Pero el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo que hay un mundo celestial, que no se ve, pero lo hay. En 1 Corintios 15, 40, en 1 Corintios 15 se habla de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo fue real. Pero ahí en 1 Corintios 14 dice que uno es el cuerpo y la gloria de lo terrenal y otro es el cuerpo y la gloria de lo celestial. Una gloria celestial es muy diferente a una gloria terrenal, ¿verdad? Entonces, hermanos, encontramos que hay un paralelo de lo espiritual con lo celestial, pero lo material o lo físico no es de Dios. No todo el mundo es de Dios. En Hebreos 8, hay un capítulo antes de este Hebreo que estamos tratando, el capítulo 9, lo que Dios estableció en la tierra es figura y sombra de lo celestial. Ahí en Hebreos 8:5. Es decir, una sombra, ¿no? Como dice el capítulo de Hebreos 10:1, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan a Dios. Entonces, hermanos, aquí tenemos en la Biblia que lo que Dios estableció para que se viera aquí en este mundo el templo, el templo tenía el lugar santísimo, que era el más alto, un poquito más bajo el lugar santo. En el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. En el lugar santísimo entraban los demás sacerdotes, que no era el sumo sacerdote, siempre. Entonces, hermanos, la segunda parte que encontramos es en el versículo 24, dice, porque no entró en Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El lugar santísimo era donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Dice aquí la Biblia que el Señor Jesucristo no entró en algo terrenal, entró en el cielo mismo para presentarse delante de Dios. El fin de Jehová Dios con todas las personas de este mundo es llevarlos al cielo, pero no todos van a ir al cielo, porque no todos creen en Jesucristo. En 1 Corintios 15, una vez más que se habla de la resurrección, versículos 47 y 48, dice la Biblia, versículo 47, el primer hombre es de la tierra, es renal. 1 Corintios 15, 47 y 48. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, dice la Biblia ahí en Corinto, es del cielo. Dice el versículo 48, cuál es terrenal, tales también los terrenales. Y cuál es el celestial, tales también los celestiales. Los celestiales serán arrebatados por el Señor. Es lo que se llama comúnmente el rapto. La Biblia rapto no aparece en la Biblia así en español, rapto. Pero rapto es la palabra en hebreo. Significa arrebatamiento. Los celestiales, las personas que son celestiales, serán arrebatadas por Dios. Ahora, quisiera hacer una aclaración. El rapto no es la segunda venida del Señor. En el rapto van a subir las personas que creen en Jesucristo, van a tener un cuerpo glorificado. Ahí en 1 Corintios dice que los muertos en Cristo
resucitarán primero. Y los que estén vivos en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, van a ser transformados a un nuevo cuerpo. No un cuerpo que tengamos desperfecto mientras que estamos en este mundo, sino un cuerpo glorificado, un cuerpo como el que tenía el Señor Jesucristo cuando fue resucitado. Los terrenales han sido ya condenados. Dios no va a esperar a venir por segunda vez para condenar al mundo, sino que el mundo ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice el versículo 26, habla sobre el sumo sacerdote, que ya lo mencioné, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Es decir, el sumo sacerdote tenía que ofrecer un animal que no era la sangre de él para poder entonces cubrir o tapar los pecados del hombre. Jesucristo no, Jesucristo entró con su propia sangre al cielo mismo para presentarse delante de Dios. Jesucristo es el mediador entre Dios y el hombre. Fue derramada la sangre de Jesucristo como el Cordero de Dios. Voy a hablar un poquito más adelante de eso también. Jesucristo es el camino hacia Dios. Jesucristo se mantuvo en el lugar santísimo. No tenía que entrar una vez al año para redimir sus pecados, sino que él sin pecado podía vivir en el lugar santísimo que queda en el cielo, como figura del cielo, en lugar de la tierra, ¿verdad? Jesucristo fue el sumo sacerdote y el sacrificio mismo, o sea que él fue el sumo sacerdote y al mismo tiempo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el tabernáculo verdadero. Ahí lo dice en Hebreos 10, versículo 5, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El Señor Jesucristo está diciendo ahí una profecía de que Dios le iba a preparar un cuerpo para el Señor Jesucristo. También en versículo 10 dice, en esa voluntad, de Hebreos 10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cuando celebramos la cena del Señor, estamos simbolizando que el Señor Jesucristo quebró su cuerpo para darnos a nosotros vida. La muerte de Jesucristo nos da vida. Entonces Jesucristo es el tabernáculo de Dios. Jesucristo es el gran sumo sacerdote. Vamos a leer del 19 al 22 de Hebreos 10. Dice la Biblia, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, se habla a los hermanos, a los creyentes, tienen libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo murió, el velo del templo que entraba al lugar santísimo se partió por la mitad. Entonces aquí está diciendo el escritor de Hebreo que el velo es la carne del Señor Jesucristo que nos da entrada en el lugar santísimo que está en el cielo. Y no teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Está más cerca la venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, yo lo creo así, fue crucificado en el año 29 después de Cristo. Entonces, en el año 2029 tendremos 2000 años que han pasado cuando fue crucificado el Señor Jesucristo.
O sea, todavía no tenemos los 2000 años, faltan 3 años para completar los 2000 años desde que Cristo fue crucificado. Entonces pienso yo que el Señor Jesucristo está más cerca de cuando el Padre puso en su sola potestad el día de su venida. Hermanos, en el versículo 26 dice Hebreos: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio. Pero, hermanos, dice que si hubiera sido así como se hacía, el Señor Jesucristo hubiera tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo, desde que el hombre pecó. Pero hermanos, podemos estar seguros que ahora, en la consumación de los siglos, dice ahí, ¿no? En la consumación de los siglos. ¿Cuál es la consumación de los siglos? Es el tiempo en que estamos viviendo. O sea, los siglos, va a llegar un momento en que ya no se va a seguir contando con un calendario los días de este mundo. Fue consumado el tiempo de nacer del Señor Jesucristo. Fue consumado el tiempo de morir del Señor Jesucristo. En la consumación de los tiempos, el Señor Jesucristo murió por nosotros. Inclusive Él dijo en la cruz: consumado es. Como quien dice: estoy acabando con todo lo que Dios planificó de antemano. Hermano, las señales se están dando. Los tiempos se están cumpliendo. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento de los tiempos, o sea, Dios tenía establecido en qué momento el Señor iba a nacer. Y se profetizó de mucho tiempo de antemano. Así que las señales se están cumpliendo, se están dando, se están consumando en estos finales de los siglos. Podemos estar quizá viviendo el último siglo. La Tierra tiene un poquito más de 6.000 años. No es como dicen los científicos que tienen millones y que la atmósfera hizo su giro y fue... No. La Tierra puede tener alrededor de 6.100 y algo de años de existencia. Entonces, hermanos, las señales se están dando. Podemos estar quizá viviendo el último siglo, el último momento. Ahora, quiero decir algo. En la Biblia se habla de un gran terremoto. Un terremoto que no ha habido antes de ese terremoto y que no habrá después. Miren cómo se están dando los terremotos. Venezuela, en Japón, en esos países de allá de Asia se está dando terremotos. Creo que por aquí, por América también, en uno de estos países se dio un terremoto por cerquita. Terremotos pequeños en comparación con el terremoto que habla la Biblia. Ahora, el periodo de gracia del Señor Jesucristo se agota. Y yo no pienso como algunos que dicen que la iglesia pasará la gran tribulación. Yo creo que no pasará la gran tribulación. ¿Por qué? Porque el tiempo de la iglesia, el tiempo que estamos nosotros, es un tiempo de gracia. Las personas reciben a Cristo y van al cielo gratis. Dios lo regala. El cielo solamente con creer en el Señor Jesucristo, dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, pero después que venga, que la iglesia sea levantada en ese arrebatamiento, va a venir una gran tribulación. Pienso yo que la iglesia no va a pasar esa gran tribulación, pero en esa gran tribulación va a haber creyentes, va a haber gente que van a tener que dar su vida por el Evangelio, no como ahora. Nosotros no tenemos que dar nuestra vida para poder ser salvos. Entonces, hermano, la consumación de los tiempos se está dando, la consumación de los siglos. El otro versículo es en el versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Quisiera hacer énfasis un poquito en el juicio. En el Edén, Dios le dijo al hombre:
si comes de ese fruto del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y del mal, vas a morir. Y el hombre comió, la mujer comió. ¿Y qué pasó? Se cumplió el juicio de Dios. El hombre muere. Y así como está establecido, dice la Biblia aquí en este versículo, que el hombre muera una sola vez y después el juicio, hermano, pero al creyente, el juicio de Jesucristo y del Espíritu Santo que se da en los evangelios, dice que el Espíritu Santo viene para convencer de justicia, de juicio y de pecado. El Espíritu Santo, hermano, es el que convence, pero ese es diferente al juicio del mundo. El juicio final para la condenación eterna. Ese es el juicio en donde se declara. Una persona que muere en Cristo va al cielo. Cuando Jesucristo arrebate a la iglesia, esa persona que ha muerto va a tener un cuerpo glorificado, pero seguirá en la presencia de Dios. El que muere sin creer en Jesucristo, sin haber dado su vida en Jesucristo, y sin haberlo evidenciado como se evidenció con los 3 que se bautizaron hoy, estaban evidenciando que ellos realmente están creyendo en Jesucristo, que mueren a la vida vieja y resucitan a la vida nueva. Hermanos, las personas que mueren sin Cristo están en este momento en un lugar de tormento. Están en una cárcel preventiva para decirle después por qué se manda entonces para la cárcel eterna, la condenación eterna. En Daniel, capítulo 12, versículo 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, Daniel no está diciendo que en el día de que el Señor aparezca por segunda vez, ese día van a resucitar los muertos, unos para vida eterna. Ese día no van a resucitar para vida eterna. Lo que él está diciendo es que, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice la Biblia que es mejor tener el juicio de Dios entre los creyentes, en la iglesia de los creyentes, que en el juicio final. Ahí en 1 Corintios 6, versículo 2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Hermano, y ahí le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, cosas pequeñitas que ustedes pueden juzgar, no saben cuánto tengan que juzgar entonces cosas mayores. El otro versículo es el versículo 28. Estos dos últimas partes, la parte 6 y la parte 7, la vamos a sacar del 28, y aquí es donde aparecerá por segunda vez. Vamos a leerlo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Allí, hermanos, encontramos lo que nosotros estamos esperando ahora mismo como iglesia es el matrimonio con el Señor Jesucristo. Dice que la iglesia será levantada y se celebrarán las bodas del Cordero. El rapto, otra vez quiero repetir, no es la segunda venida del Señor Jesucristo. La segunda venida del Señor Jesucristo es cuando aparecerá visible, que todos le verán. Ahora, ¿qué deben saber los que le esperan al Señor Jesucristo? Porque aquí dice a todos los que le esperan. Quisiera mencionar 3 cosas. Cristo es nuestro modelo por excelencia. Los que están esperando al Señor en su segunda venida están siguiendo los pasos del Señor Jesucristo. Segundo, Cristo vino para salvar de 3 áreas que nos hemos mencionado. Vino para salvar de la condenación del pecado. Vino para salvar de la culpa del pecado. Una vez que una persona llega a los pies de Jesucristo y es creyente, Dios lo libera de la culpa, de la condenación del pecado. Pero hay otros 2 factores del pecado. Seguimos pecando. Entonces Dios también quiere librarnos del dominio del pecado. El pecado nos domina, la tentación nos atrae.
Entonces Él quiere librarnos también de eso, en vida. Y finalmente cuando morimos, ya se quita de nosotros la presencia del pecado. Entonces Él quiere salvarnos en estas tres áreas: de la culpa del pecado, del dominio del pecado y de la presencia del pecado. Jesucristo, hermanos, nos ha salvado, como dice ahí el versículo 28, para llevar el pecado de muchos, pero aparecerá sin relación con el pecado. Hermanos, en capítulo 24 de Mateo, en el versículo 14, hay una clave. El Señor Jesucristo dice: oiréis de rumores de guerra, oiréis de peste como el coronavirus, oiréis de terremotos. Todo eso, la iglesia aquí en el mundo va a ver eso. Pero en el versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿El fin de quién? El fin de la iglesia. O sea, la iglesia va a ser levantada, pero miren, antes de este versículo 14 está diciendo todo lo que la iglesia iba a ver. De guerra, rumores de guerra, de terremotos, de pestilencia. Esto lo menciona el Señor Jesucristo antes del versículo 14. Y del versículo 15 en adelante hasta el 28, aquí habla de la gran tribulación. Entra en escena de una vez la gran tribulación. 7 años de la bestia y 7 años del falso profeta. Dice la Biblia: estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Este es el momento del arrebatamiento de la iglesia. El momento de la iglesia, de que el Señor llame para celebrar la boda, entonces se va solamente el creyente. El incrédulo se queda. Por eso que la Biblia nos dice: no seáis incrédulos. Ahora, ¿espera usted al Señor Jesucristo? Dice aquí en el versículo 28, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La pregunta es esa: ¿está usted esperando al Señor Jesucristo? ¿Que venga para arrebatar a su iglesia? Hermanos, el versículo de 10:25 dice aquí: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Las señales se están cumpliendo. El día del Señor está cerca, más cerca de cuando fue anunciado en el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, en el Antiguo Testamento se cubría si se tapaba el pecado. En el Nuevo Testamento, con Cristo, se quita el pecado. Por eso que Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. También ahí en Hebreo 9:26 dice: quita de en medio el pecado. Al final, el 26. Dice: se presentó una vez para siempre, ahí al final, por el sacrificio de sí mismo, para quitar. Cuando nosotros pecamos, nosotros le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Pero un solo pecado es el que condena al hombre. ¿Cuál es ese pecado? Un solo pecado condenó a Adán y a Eva y al resto de la humanidad que venía. ¿Cuál fue ese pecado? La desobediencia. Ese es el pecado, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado que no tiene perdón de Dios. Va a ser condenada aquella persona que no entra dentro del camino de la obediencia al Señor. Un solo pecado condena a los demás. Caín mató a su hermano Abel. Eso fue una secuencia de haber pecado, de haber nacido en pecado, de estar en desobediencia ante Dios. El celo religioso que tuvo Caín, hermano, se sigue teniendo hasta el día de hoy. La gente dice: mi religión es mejor que la tuya. Pero eso, hermanos, no es lo que salva al hombre. La religión no salva a nadie. Es el Señor Jesucristo, el único que murió en la cruz por nosotros.
Hebreos 10 del 37 al 39, dice la Biblia, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y de una vez entra el capítulo 11 de Hebreos, el capítulo de los héroes de la fe. Hermanos, para finalizar, el versículo 28 de Hebreos 9 dice: y Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar. Él vino para salvar, hermanos. Ya nosotros fuimos salvos de la condenación eterna, pero Dios quiere librarnos de pecar continuamente, de estar alejados de Él. No podemos separar a Cristo de su sacrificio, tampoco podemos separar la obra de Dios de la segunda venida de Cristo. La obra de Dios continuará hasta que el Señor Jesucristo venga por segunda vez, que todo lo que aparezca visiblemente, así como ascendió a los cielos, así mismo descenderá. La segunda venida es parte del plan de salvación de Dios. Va a ser consumado la obra que está haciendo el Espíritu Santo en este momento. Ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, que habla de la segunda venida del Señor, que no nos sorprenda aquel día como ladrón, como un ladrón que viene de noche, que no lo esperamos, que la segunda venida no nos sorprenda como ladrón en la noche. Dice 10, 14, termino con este versículo, hermano: los perfectos de Dios, los que han creído en Jesucristo son los perfectos de Dios. El Hebreos 10, 14, dice la Biblia: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Somos perfectos, decía el apóstol Pablo, pero llamados a ser perfectos también. Es decir, que seguimos cometiendo nuestro pecado, cometiendo nuestros errores, pero el Señor sigue perfeccionando nuestras vidas. Hermanos, parte de la segunda venida del Señor es que nosotros tengamos una vida santa delante de Él, perfectos en el Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga a todos, hermanos.